continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curizati. Valiente, llena de amor y de esperanza. Y esta es la imagen que el mundo debe tener de la Venezuela que decidió ser libre y que hoy aquí lo es. Que hemos decidido traer de vuelta a todos los que se han ido y avanzar a reconstruir una gran nación. Falta poco. La noticia tiene que ver con esta intensa jornada que ha vivido Venezuela el día de hoy. Ha sido una jornada que ha estado marcada por muchos sentimientos. Comenzamos el día con mucha esperanza para un pueblo que se expresa, para un pueblo que nuevamente, después de ir el 28 de julio a poner su voto en la urna, logró que ganara Edmundo González con 67%. Hoy sale a las calles a expresarse para que se respete esa voluntad popular. Mañana es el día de la posesión presidencial en Venezuela. Mañana el presidente electo de los venezolanos tiene que jurar ante una asamblea. Mañana, según la Constitución de Venezuela, ese pueblo asistirá precisamente al mando que se le otorga a la persona ganadora. Nicolás Maduro está organizando su propia posesión, autoproclamación, autoposesión, cambio de mando para sí mismo, no lo cambia, cambia de sí para sí, mientras que el pueblo pide, y hoy lo vimos en las calles, que se respete la voluntad popular y que el presidente electo sea el reconocido. Es una marcha no solamente para mandar mensaje al interior de Venezuela, fueron unas marchas que contaron con una gran cantidad de personas, a pesar de que el régimen las está minimizando. También hay un punto importantísimo, se logró medir qué tanto el régimen ha logrado generar miedo y generar temor frente a ese régimen de terror que ha desplegado, como lo decía en sus palabras Felipe González en entrevista en NTN 24. Así comenzamos, con un sentimiento de expectativa, de alegría de ver que la gente podía salir y expresarse, que no hubo violencia en contra de los manifestantes, eso está bien. Y la aparición de María Corina Machado, obviamente, que generó mucha exaltación, no solamente en Caracas, no solamente en Venezuela, sino también en todas esas ciudades del mundo, sobre todo España, la Plaza del Sol a reventar, muy contentos por la aparición de María Corina. Y luego vino como una montaña rusa, como un baldado de agua fría, la noticia de que había sido interceptada violentamente, al parecer herida y llevada, secuestrada por este régimen. Luego un video que nadie sabía finalmente si era un video fake, si era un video manipulado por el mismo régimen, en el que ella de una manera muy extraña y susurrando decía que estaba bien con una capucha sentada como en un andén o en un muro en la calle.
Y luego ya el anuncio del Comando de Venezuela diciendo que va a aclarar lo que ahí sucedió y con denuncias muy graves. Bueno, todo esto ha estado lo que hemos vivido, ustedes lo han vivido con nosotros en esta transmisión especial de NTN. Esto ha estado marcado por la exaltación, por la valentía de cientos de miles de venezolanos que salieron a las calles a exigir esa libertad y esa democracia, una jornada llena de esa incertidumbre y de miedo frente a todas esas distintas versiones que se conocieron frente a esa situación con María Corina Machado. Aparece en público después de varios meses de tener que estar en la clandestinidad, encerrada, aislada, precisamente porque a todo su equipo lo han capturado, se lo han llevado arbitrariamente, lo han desaparecido, lo han secuestrado, lo han sometido a condiciones terribles. Bueno, aquí aparece María Corina. Recordemos esta frase que anticipó María Corina hace 3 días, en la última entrevista antes de su aparición, en la última que otorgó a medios de comunicación a Idania Chirinos, quien dirige el programa A la Tarde, y en ella le contestaba a Idania una pregunta: si te pasa algo, si te llevan presa. Ella advertía que no negociara la libertad de Venezuela a cambio de la suya, a cambio de la libertad de María Corina. Recordemos. Que mi compromiso es con la libertad de Venezuela. Y yo lo he dicho. Si a mí me pasa algo, la instrucción es muy clara. Para mis equipos, para los venezolanos, nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mi libertad. Las imágenes hablan por sí solas, ustedes las van a ver en pantalla. El grito por la libertad de Venezuela vibró hoy en Caracas, en su capital, y en más de 200 ciudades de todo el mundo. El momento más impactante, Claudia, de esta histórica jornada del 9 de enero de este 2025, sin duda fue la reaparición de María Corina Machado, tal y como tú lo indicabas, luego de más de 133 días de permanecer en la clandestinidad. La heroína venezolana, catalogada por muchos como la dama de hierro latinoamericana, volvió a las calles, desafiando los cobardes hostigamientos y la latente amenaza de la dictadura. Sin escoltas, sin chaleco antibalas, armada, pero de la valentía que la ha caracterizado y rodeada de ríos humanos, María Corina unió su voz a la de los millones de venezolanos que, cansados de la tiranía, dicen no más y exigen respeto al voto popular que eligió a Edmundo González como presidente de Venezuela. Hemos llegado hasta aquí porque hemos tenido una estrategia robusta. Hemos llegado hasta aquí porque lo hemos cumplido con disciplina. 3 elementos: inteligencia, pasión y amor. No hay fuerza más poderosa que el amor. Que nadie tenga duda. Lo que hagan mañana sentencia el final del régimen. Bueno, y toda esta emoción que generó, todos esos gritos de libertad, minutos después de que ella se bajó de la tarima, comenzaron a convertirse en incertidumbre, en angustia, en miedo, cuando el Comando Venezuela envía un comunicado diciendo que María Corina Machado había sido interceptada violentamente y posiblemente muchos empezaron a especular si estuviera herida y que se la habían llevado secuestrada, así lo comunicaba en ese momento el Comando Venezuela. María Corina fue violentamente interceptada a su salida de la concentración en Chacao. Esperamos confirmar en minutos su situación. Efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban. El punto clave de la noticia, momentos después de esta denuncia que ustedes acaban de ver, en el que quedaba en evidencia la captura de María Corina Machado, la dictadura de Nicolás Maduro publicó a través de medios oficialistas, y también lo hicieron algunos líderes, algunos funcionarios del régimen, un video en el que aparentemente aparecía esta líder política, María Corina Machado, afirmando que estaba bien y que estaba a salvo. Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero, salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, me cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre.
Sí, un video rarísimo, un video en el que todo el mundo dudaba. Leopoldo López, incluso desde España, decía que ese video o era fake o era obligado. Luego el Comando Venezuela afortunadamente da la buena noticia. María Corina ya estaba libre después de haber permanecido secuestrada y denuncia que durante su secuestro le obligaron a grabar algunos videos. Anuncia que María Corina hablará ahora más adelante. Ojo, atención televidentes, siguen pasando cosas. Vamos a estar atentos al momento en que María Corina Machado explique lo que está pasando. Ahí se los estaremos entregando a ustedes. Y siguen sucediendo las noticias. La noticia más importante también de esta tarde es que finalmente escuchamos una declaración, la leímos porque es escrita, una declaración del presidente electo de los estadounidenses, Donald Trump. Recordemos que había recibido muchas críticas por no haber manifestado absolutamente nada, ni durante la campaña presidencial de los Estados Unidos después del 28 de julio, después de las elecciones, ni mucho menos en estos momentos tan cruciales y tan importantes. Entonces, el hecho de que Donald Trump esta tarde haya enviado esta comunicación es muy relevante porque nos hace pensar en cómo entrará su visión frente a Edmundo González en 11 días cuando él se posicione. Mañana es la posesión presidencial en Venezuela y 10 días después de la posesión presidencial en los Estados Unidos. Bueno, el republicano Donald Trump ha llamado presidente electo a Edmundo González y dijo que los luchadores por la libertad no deben sufrir daños y deben permanecer sanos y salvos. Miren lo que acaba de decir. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, la activista por la democracia venezolana María Corina Machado y el presidente electo González están expresando pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. La gran comunidad venezolana americana en los Estados Unidos apoya abrumadoramente una Venezuela libre y me apoyó firmemente. Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y deben permanecer seguros y con vida. Pedro Mario Burelli, muchas gracias por estar en esta comunicación aquí en el programa La Noche, y comenzábamos diciendo que esta jornada ha sido llena de emociones. Pasamos de la expectativa, de la emoción de ver a la gente manifestándose en las calles, la alegría de saber que se pudieron manifestar, la pregunta de por qué no los quisieron reprimir, luego la aparición de María Corina, que generó pues mucha esperanza en la gente, fue recibida con ovación, con esa forma fervorosa en la que es recibida, y luego ese intento de secuestro que todavía no está terminado de explicar, luego el video rarísimo. Quisiera comenzar preguntándole esta jornada como preámbulo a lo que suceda el 10 de enero, ya mañana, ¿qué impacto tiene? Bueno, primero que nada, tenemos que estar muy claro qué es lo que está ocurriendo mañana. En el caso de Nicolás Maduro, está nuevamente usurpando el poder. No es que es la primera vez que lo usurpa, ya en el 2019 lo hizo y eso generó la reacción lógica, que era buscar a la Constitución, ver cómo se suplía eso, y se generó el gobierno interino, que en cierto modo aún existe, ya que la Asamblea del 2015 sigue siendo el único poder reconocido, y su presidenta, Dinora Figuera, es reconocida por algunos gobiernos como la presidenta interina. En el caso específico de los Estados Unidos, ese es el caso. Entonces mañana, obviamente Maduro va a intentar coronar un poco lo que fue el robo de la elección del 28 de julio, y para eso obviamente se ha ido creando una presión interna y externa para que el costo para él de hacer lo que va a hacer sea altísimo. Yo creo que para poder también entender lo que está haciendo él mañana, tenemos que entender qué fue lo que hizo el 28 de julio. El 28 de julio, ante unos resultados completamente adversos, lo que sería lo que llamamos en Venezuela una paliza electoral con 40 puntos porcentuales de diferencia, Nicolás Maduro hizo lo único que le quedaba hacer, que era robarse la elección. El anuncio esa misma noche, de ese margen de victoria por parte de Edmundo González, hubiera generado en Venezuela, en todo caserío, pueblo, ciudad pequeña, ciudad grande, una celebración que aún con las mejores intenciones, aún con el mejor señalamiento de Edmundo y María Corina de que la gente se mantuviera pacífica, son muchos años de humillación, muchísimos
años de pérdida de oportunidad, pérdida de negocios, pérdida de empleo, pérdida de vida, separación de las familias, yo creo que hubiera habido esa noche, hubiera sido el efecto casi que hubiera sido un revocatorio y Maduro ese día, no hubiera esta transición que ha durado tanto tiempo, desde julio hasta mañana, hubiera sido instantánea. Por lo cual Maduro hizo lo que cualquier criminal hace, que es tratar de ganar tiempo. Ahora, lo que yo creo que él no estimó en el momento que tomó la decisión de inventarse unos números, es decir, que había ganado con el 51% esa elección, es imaginarse qué venía después. Los criminales no piensan a largo plazo. Cada día que ganan es para ellos suficiente. Cada día que ellos están, en el caso de alguien que es un criminal que está atrincherado en el poder, cada día que sigue en el poder es un día que está libre o un día que está vivo. Por lo cual es bastante lógico para ellos, desde la lógica de un criminal, hacer lo que está haciendo. Lo que sí está muy claro, Claudia, y creo que la gente lo tiene que entender, es que desde esa elección Maduro no ha adquirido un apoyo doméstico, un apoyo militar o un apoyo internacional. Maduro es hoy infinitamente más detestado, infinitamente más repudiado que lo que era el día antes de las elecciones, el día después de las elecciones. Si Nicolás Maduro está en el peor momento y creo que si mañana seguramente se va a encontrar con algo muy distinto inclusive al año 19. Lo que se abrió, el oxígeno que en el 19 le abrió Europa, le abrieron los noruegos, ese oxígeno que lo permitió mantenerse en contra de las presiones, eso no va a existir ahora. Yo creo que Maduro va a enfrentar desde afuera y desde adentro fuerzas que él no se imagina, incluyendo dentro de las Fuerzas Armadas. Pedro Mario Burelli, es un lujo tenerlo y se lo digo a los televidentes porque me consta, es uno de los hombres que tiene información de primera mano, tiene unas fuentes muy importantes, no solamente al interior de su país, también en los Estados Unidos, tiene mucho conocimiento. Por eso es muy importante tenerlo hoy en esta reflexión de cara a lo que va a pasar mañana. Muchos estaban esperanzados y lo escuchábamos permanentemente sobre la jornada de hoy. La jornada de hoy puede marcar lo de mañana. Esta mañana escuchábamos eso, de todos. Lo que pase hoy puede marcar el futuro de las próximas horas. ¿Qué tanto sí cree que influyó las marchas, el hecho de que la gente haya podido salir a las calles a expresarse, el intento de la dictadura de poner tarimas en el lugar por donde iban a pasar, pero al final intentaron llegar unos colectivos chavistas o maduristas o bueno, de la dictadura y al final los sacaron y se fueron, no hubo represión en contra de la gente, luego vino todo el episodio de María Corina, pero qué tanto sí es cierto que lo de hoy podría definir lo de mañana o no? Bueno, yo creo que mañana es un día, que es el 10 de enero, que es muy importante porque es el día que la Constitución exige que tome posesión quien ganó las elecciones, que en este caso Edmundo González Urrutia, pero mañana también puede ser pasado mañana y traspasado mañana, si Venezuela no desaparece mañana. Si mañana, por alguna razón, no se da la juramentación del ganador, puede ocurrir pasado mañana, el miércoles siguiente, el sábado siguiente. Pero en el fondo, Maduro es inviable. Ese es el punto clave. Una cosa, para entender cómo llegamos aquí, no solamente es que ha habido gran acierto una vez que el liderazgo opositor pasó en las primarias de octubre del año 23 a manos de María Corina, ¿okay?, sino que también ha habido muchos errores del régimen. Un régimen que está arrinconado de bandas de mafiosos con posiciones distintas, siempre han subestimado a María Corina. Siempre la subestimaron. Si nosotros estamos aquí, no solamente, como digo, por el acierto de la estrategia de María Corina y la noble lucha y el rol que ha jugado Edmundo González, sino que también ellos se equivocan y se equivocan mucho. Y el que se equivoca mucho, ¿okay?, se va a seguir equivocando. Lo que vimos hoy, estos intentos de pretender, ellos cuando mienten es mentira, y cuando tratan de decir la verdad la gente piensa que es mentira también. Es decir, ya están básicamente en un círculo vicioso, que han perdido credibilidad de tal manera, no tienen absolutamente nada de credibilidad, y como están divididos, hay muchos fragmentos dentro de la parte civil del régimen y más todavía dentro del ala militar o digamos dentro de las Fuerzas Armadas, que simplemente les es difícil coordinar las acciones. ¿Tienen miedo? Sí, tienen miedo. Y tienen miedo, Claudia, por una cosa que es muy importante. Esto es un grupo de criminales
que tiene secuestrado a un país. Ellos saben perfectamente bien los crímenes que han cometido. Nosotros intuimos, tenemos visos, sabemos algunas cosas que han aparecido. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Cilia Flores, la primera combatiente, como le llaman, pero en realidad la capa de todo el negocio del narcotráfico en Venezuela, saben perfectamente bien lo que han hecho y eso les da miedo, porque ellos saben las consecuencias. Ellos están viendo una película distinta a la que nosotros vemos. Ellos ven la película desde su perspectiva y les da miedo y eso los lleva a equivocarse. Esa paranoia, ese susto, las divisiones entre ellos, el hecho que poco a poco el grupo que está dispuesto a hacer lo que sea es más pequeño. Es un grupo pequeño que está dispuesto a reprimir, un grupo pequeño de militares que se pliegan a ellos y un grupo cada vez más pequeño de civiles dentro de la administración que están dispuestos a acompañar a Maduro en esta aventura. Entonces vamos a ver errores. Hoy vimos muchos errores. Cuando María Corina hable y explique lo que pasó, nos vamos a dar cuenta, quienes conocemos y hemos trabajado durante años con María Corina, ese video no es María Corina, en el sentido de que ella no habla así. Por cierto, ella no usa cartera, nunca usa cartera, ella no va a una manifestación con pintura de labio y su teléfono y la llave de su casa. Yo creo que la pusieron a decir eso, o ella utilizó eso como un código de seguridad para mandar un mensaje en ese video sin saber qué le iba a pasar después del video, para que su gente supiera, obviamente, la situación en la que estaba. Pero definitivamente falta un poco para ver, y estoy seguro, Claudia, seguro que esto fue un error garrafal del gobierno, cuyo costo interno dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las fuerzas policiales y dentro del propio régimen civil van a ser muy grandes. Son pocos los que quieren continuar con un régimen que a partir de mañana, si seguramente a Maduro, las sanciones y la presión que van a tener no la han vivido nunca, jamás. Nunca van a haber visto y sobre todo va a afectar directamente a sus familias. Y yo decía el otro día que la gran conversación durante las Navidades y el Año Nuevo en la familia militar es de los militares oyendo a sus esposas, oyendo a sus hijos, oyendo a sus cuñados, oyendo a sus padres, oyendo a sus sobrinos, diciendo, ¿hasta cuándo van a seguir con esto? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué tenemos que pagar nosotros por los crímenes que tú has cometido o por la cobardía tuya? Esa es la conversación que está ocurriendo entre las Fuerzas Armadas. Por lo cual, lo que hoy se vio debe estar magnificando esa duda que hay dentro de la familia militar, esa duda que hay dentro de un grupo cada vez más asustado de seguir acompañando a Maduro en sus aventuras. Pues, señor Pedro Mario Burelli, escuchemos precisamente esa versión que entregó el régimen de Nicolás Maduro. Lo dijo Diosdado Cabello, quien es el número 2 al mando de la dictadura madurista. Según él, María Corina Machado es la que busca ser capturada para victimizarse. Dijo que todo era una mentira y que lo que buscaba la oposición era alarmar a Venezuela. Ellos fueron los que anunciaron que iba a haber actividades y alarmaron, querían alarmar a toda Venezuela y al final terminan con la ridiculez de las ridiculeces, mintiendo que el gobierno había capturado a María Corina. Mira, ella está loca porque nosotros la capturemos, porque el gobierno la capture y ese era el plan de ella, decirle al mundo, fui capturada, para ver qué podía levantar, qué generaba. No generó nada y después, como vio que no generó nada, tuvo que salir con el rabo entre las piernas grabando un video diciendo que estaba bien, que se le había perdido su cartera azul. Un invento, una mentira, una mentira. Señor Pedro Mario Burelli, ¿usted cómo interpreta todo esto? Aquí hay dos versiones, la que ha entregado el Comando Venezuela, la plataforma política de María Corina Machado, que indica que evidentemente fue secuestrada y posteriormente liberada. Y de otro lado el régimen, que tal y como usted escucha a Diosdado Cabello, dice que todo esto fue un invento y que había una estrategia detrás de todo esto para alarmar a Venezuela, según Diosdado, que porque lo que buscaba María Corina era que la capturaran. Bueno, vamos a estar claros. El que acaba de hablar, el que todos los oyentes y los que están viendo este programa acaban de oír, es un narcotraficante con 10 millones de precios sobre su cabeza, un tipo de un nivel
primitivo absoluto. No era así. Diosdado Cabello no era el más bruto de la camada alrededor de Chávez. A medida que se fue metiendo en negocios corruptos, se posó a llenar de dinero y se metió en el negocio del narcotráfico y se volvió paranoico, ha hecho esto. La otra cosa que Diosdado Cabello tiene es que él es un tipo que los cubanos no confían en él, por lo cual, para él, que los cubanos no se metan con él decidió ser el niño malo de la película, ese programa del Mazo Dando, que es un programa que los televidentes tienen que entender. Es un programa de 3 o 4 horas todas las semanas, una vez a la semana, que lo hace la policía secreta a través de inventos, a través de escuchas telefónicas, a través de intercepción de mensajería, a través de tortura a presos, en donde tiene información y este señor se para durante 4 horas a utilizar y asusar y mentir y difamar. Entonces, Diosdado Cabello no tiene ninguna credibilidad. Ninguna credibilidad. O sea, yo no voy a dedicarme a decir qué es lo que está diciendo, no. Cuando María Corina hable, y la gente que sí cree en María Corina, ¿okay? La gente que vio y que estaba cerca, se dio cuenta de la violencia con la cual interceptaron a las motos que iba, en la moto que iba con ella y las motos que la acompañaban. Y yo creo que todos los que conocemos a María Corina, este montaje de este video, o sea, es absurdo. O sea, este video lo filtra, primero que nada, el ministro de Comunicación de Venezuela. Esto no es un video que lo pone ella para dar una fe de vida. Esto lo filtra el ministro de Comunicación. Entonces, tenemos que entender, y creo que es importantísimo, porque una de las cosas que a mí me da cierta angustia es que después de 25 años, nosotros erremos en el diagnóstico de lo que estamos viviendo. En Venezuela no hay un mal gobierno. En Venezuela no hay una dictadura. En Venezuela hay una narcodictadura. En Venezuela hay un grupo de narcotraficantes que tomó posesión del país, están aferrados al poder porque temen perder el poder. Y el costo de hacer cualquier cosa, una tortura adicional, un arresto como los que vienen sucediéndose todos los días, tener 1000 presos, el costo de eso para ellos es 0, porque ellos lo están comparando con el costo de perder el poder. Para ellos, un crimen de lesa humanidad adicional es más barato que no hacerlo. Porque si no lo hacen y la gente no se asusta y la gente sale a la calle masivamente porque pierde el miedo, ellos pierden el poder y con el perder el poder pierden la inmunidad que hoy gozan por estar aferrados al poder. Tenemos que entender esto. Este que acaba de hablar es un hombre absolutamente atrapado, no tiene ninguna salida, es detestado por la sociedad. Tiene que tener mucho cuidado porque yo creo que en un momento de cambio Diosdado Cabello puede no tener tiempo. Tiene unas guaridas, tiene una base naval donde tiene una guarida, tiene una cosa en una montaña. Es decir, él piensa que él se va a trincherar contra un país entero que lo detesta. Lo que tiene que hacer la gente que está oyendo y tal vez no conocen a profundidad o no terminan de entender que este es un país que está en manos de un grupo muy, muy pequeño que está dispuesto a abusar del poder, a hacer todo lo que se puede hacer para aterrorizar un país, para poder mantenerse en el poder. Lamentablemente, muchos lo han tratado como si fuera un mal gobierno con el que hay que negociar, que hay que pedirle, que hay que darle concesiones, y ese ha sido el error. Ese fue el error que cometió en un momento el Vaticano, ese fue el error que cometió el señor Zapatero, ese fue el error que cometieron los noruegos, fue el error que cometieron los americanos, y yo creo que eso se acabó. Hoy, quienes han lidiado con estos gobiernos de verdad de cerca, saben con quién está lidiando. Y los actos de hoy y las reacciones que estamos viendo en el mundo hoy debía ser una medida que debe tomar muy, muy, muy bien la casta militar venezolana, ¿okay? Sobre todo la cúpula, de darse cuenta el mundo democrático decente está totalmente alineado en contra de Nicolás Maduro. Que tenga un Petro para adelante y para atrás que no termina de entender, o un Lula absolutamente asustado de que Maduro cuente lo que sabe de él, eso no importa. Maduro tiene los apoyos que tuvo el primer día sin mostrar una acta, sin demostrar su triunfo, que es China, Rusia, Nicaragua, Cuba e Irán. Eso es todo. En el fondo eso es todo el apoyo que tiene. De resto no tiene nada. Y hoy se materializó. Minutos después de que se anunció lo de María Corina, yo había pronunciamientos de todas partes, de todos los rincones del mundo, todos los medios de comunicación que tienen sus ojos fijados sobre esto y van entendiendo
qué es lo que está enfrentando no solamente María Corina y Edmundo, sino todo el pueblo de Venezuela. No, hasta Trump, que no se había manifestado, se manifestó hoy. Ya vamos a hacer capítulo con usted sobre este tema de Estados Unidos, Trump, nuevo gobierno y que ha considerado presidente electo Edmundo González, pero antes de lo que venía hablando. Petro y Lula, porque en los intermedios de los acontecimientos se leen partes de las partituras, y esta partitura que ha tenido tanto bemol y tanto significado, una vez comienza esa reacción internacional, Pedro Mayo, que nos estás diciendo, expresidentes y todo tipo de líderes rechazando el secuestro de María Corina y pidiendo su libertad, entre ellos expresidentes colombianos. Gustavo Petro toma una publicación del Espectador en Twitter y dice el fake news. Algunas fuentes que consultamos directamente del gobierno de Petro nos dijeron Petro no va a exigir la liberación de María Corina porque él ya sabe, el régimen ya le dijo que ella está libre. Y él entonces manda este Twitter diciendo fake news. ¿A qué juega Gustavo Petro siendo amplificador y vocero de ese narcorrégimen tirano, una tiranía, un régimen de terror, de una organización criminal que se apoderó del poder, un régimen de terror, como dice el expresidente Felipe González? ¿A qué juega Petro siendo el amplificador de todo esto? Lula el poder. Se le acercan a Biden y le dicen, mira, hay que tener otra aproximación a Maduro. Esto no funciona, la presión máxima de Trump fue un fracaso, el gobierno interino fue un fracaso, hay que buscar otra cosa. Biden les dice la gente, le dice, mire, perfecto, ustedes, nosotros estamos buscando una nueva forma, estamos buscando si un aproximamiento, una negociación directa, nosotros con ellos puede llevar algo, si hay alguna manera de darle un incentivo para llevar el país de vuelta hacia la democracia, unas elecciones libres. Estamos tratando de hacer eso, pero yo soy escéptico. Y claro, ese yo soy escéptico es alguien que como senador, como presidente de la Comisión de Política Exterior y como vicepresidente tuvo posiciones muy duras con respecto a Maduro y como presidente tiene acceso a información muy profunda sobre la naturaleza del régimen venezolano. Y le dice a Lula y le dice a Petro, si esto falla, si lo que ustedes me están pidiendo y que nosotros estamos haciendo, estamos dispuestos a buscar una nueva aproximación, si falla, ustedes están dispuestos a apoyarnos. Y por supuesto Petro y Lula dicen que sí, maravilloso. Esos fueron... Cuando inhabilitan a María Corina, sale Petro y dice esto no es imposible, y todas esas palabras que parecía un demócrata, y Lula también, eso era básicamente, y lo veía en la Casa Blanca, bueno, fíjate, aquí están correspondiendo al acuerdo, están correspondiendo a lo que hablamos. Cuando llega la verdad, y tienen que decir que Maduro perdió las elecciones, ahí se les enreda absolutamente todo. ¿Por qué? Porque las relaciones de Petro con el chavismo son absolutamente oscuras, donde tiene que haber traficado todo tipo de cosas, de dinero a otras cosas, donde la información que Maduro tiene sobre Petro es suficiente para acabar con Petro. Y en el caso de Lula es aún peor en el sentido casi práctico. Lula, al dejar la presidencia, se volvió el cobrador preferido de todas las empresas brasileñas a las que Maduro le debía dinero. Si venían de la mano de Lula, se les pagaba. Si no, no se les pagaba. Y luego, en Brasil, esas empresas se encargaban de recompensar o pagar una comisión a quien Lula dijera. Eso Maduro lo sabe perfectamente bien. Y ahí es donde está el juego de Lula, que termina, es un pelante para atrás, pero no termina de decir nada porque tiene la presión de una administración Biden que se está terminando y la presión de un malandro que él conoce, que es capaz de cualquier cosa, y entonces en este fuego cruzado de un chantaje que él ve que se está aflojando y un chantaje al que él le teme, porque si Maduro cuenta lo que él sabe sobre las transacciones y las cobranzas y las comisiones, el problema en que se mete Lula en Brasil es que termina su segunda presidencia otra vez envuelto en grandísimos escándalos de corrupción. En el caso de Petro es mucho más complicado porque Petro es un tipo mucho más enfermo, mucho más raro, mucho más torcido y por lo tanto lo que Maduro debe tener de él es mucho peor. Lo que es muy triste es ver al canciller Murillo, que conoce muy bien la situación, que ha tenido posiciones muy firmes, pero que en vez de salirse de ahí sigue tratando de justificar a alguien que cada día se desdibuja más. Es decir, Petro te das cuenta que para decir A
tiene que decir B, no puede decir nunca nada sin matizarlo para evitar generar esa reacción fulminante de un Maduro o un Diosdado o una Jorge Rodríguez, una Delcy enloquecidos que lo envistan con la verdad y se lo lleven por delante. Entonces tenemos dos países que son nuestros vecinos, que son supuestamente democracias, que están haciendo un papelón terrible, que ignoran los compromisos de la Carta Democrática, que ignoran los hechos, que ignoran todo y simplemente están asustados porque están lidiando ellos, igual que Venezuela está secuestrado, ellos están chantajeados. El modo operandi del G2 cubano, el modo operandi de la KGB de la Unión Soviética, que hoy en día es el FSB o el SBR, es el chantaje. El chantaje es la herramienta básica que utilizan los regímenes comunistas para tratar de debilitar o doblegar a quien ellos ven como sus enemigos o a quien le temen. Y yo creo que estamos frente a eso, un chantaje profundo a Gustavo Petro y un chantaje más profundo todavía a Lula. Señor Pedro Burelli, permítanos, hacemos una pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando las declaraciones que a través de su cuenta de X ha entregado el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha dicho que María Corina Machado y Edmundo González deben estar seguros y vivos, que no deben ser lastimados, y ha reconocido por primera vez a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Ya regresamos. Varios congresistas republicanos, los que siempre están siguiendo el tema de América Latina, comprenden además a esa gran comunidad venezolano-americana y de otras nacionalidades que sufren situaciones similares a las que se vive en Venezuela. Ellos han reaccionado de manera contundente y han señalado al régimen de ser el responsable de cualquier cosa que le pase a María Corina Machado. Y finalmente la declaración tan esperada del presidente electo Donald Trump, llamando presidente electo a González. Miren lo que dijo en su trino. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, la activista por la democracia venezolana María Corina Machado y el presidente electo González están expresando pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano, con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. La gran comunidad venezolana americana en los Estados Unidos apoya abrumadoramente una Venezuela libre y me apoyó firmemente. Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y deben permanecer seguros y con vida. Clave el mensaje del presidente Donald Trump, el presidente electo, que se posesionará en 11 días, porque ya podemos prever que si considera Edmundo González el presidente electo, será a quien él reconozca como el presidente de los venezolanos, o es muy ingenuo pensar en que esta va a ser la consecuencia de ya considerarlo electo, o tendrá que venir primero una posición formal de Edmundo González. ¿Qué mensaje está mandando Donald Trump? Pedro Mario. Es que era un mensaje que se estaba esperando desde hace bastante tiempo. Quienes ven en Donald Trump, y eso hay muchos en la comunidad venezolana en los Estados Unidos que piensa que él es que lo es el Salvador, el que entiende, el que viene a ser duro. La verdad es que era difícil explicar el silencio desde el momento de la elección, donde Donald Trump nunca había dicho nada sobre el triunfo de Edmundo, sobre la epopeya de María Corina, sobre el descaro y la represión de Maduro post-elección. Ha habido un gran silencio. Claro, cuando gana las elecciones y hace sus nombramientos, los nombramientos hablan mucho más que un trino. O sea, cuando vamos y hacemos un análisis de todas las personas que le han nombrado para puestos claves de política exterior, todavía de hecho una de las cosas que la gente no entiende es que no ha nombrado ni el director para el hemisferio occidental en la Casa Blanca, ni al secretario adjunto para el hemisferio occidental en el Departamento de Estado. Pero el señor Waltz, el número 2 en la parte de Homeland Security, de Seguridad Nacional, dentro del Consejo Nacional de Seguridad, Pillsbury, Marco Rubio, el segundo en el Departamento de Estado, Chris Landau,
Richard Grenell, que entra a formar parte de a ser un asesor especial para situaciones complejas, dentro de la cual él pone a Corea del Norte, y Venezuela. Mauricio Claver, que retorna a trabajar ahora como enviado especial para América Latina. Si uno ve ese grupo, no puede tener ninguna duda de cuál va a ser la posición. Y de hecho, si yo fuera Nicolás Maduro o Diosdado Cabello algo, estaría bastante asustado. Durante este periodo ha habido muchos intentos del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro, de comunicarse con la administración Trump, viniente, con la gente de Mar-a-Lago, tratando de mandar señales, pagando cabilderos, tratando de llegar a decir que hay otro acuerdo, que pueden trabajar juntos, que ellos quieren hacer un buen gobierno, que si le dan la oportunidad, que lo que pasa es que lo están asfixiando. O sea, han hecho todo lo posible. Pero los nombramientos estaban hablando muy duro. Pero sí había una gran duda por qué Trump, que utiliza las redes sociales básicamente todos los días para comunicar, para crear desasosiego, para advertir. Simplemente el tema de Venezuela no lo estaba tocando. Se necesitó este evento de hoy para que saliera esto. Obviamente, hace unos días, Edmundo González en Washington se reunió con Mike Waltz, que va a ser el consejero nacional de seguridad, y básicamente hubo un planteamiento muy serio de tratar de entender. Ahora, vamos a hacer una cosa también, Claudia, para tu audiencia. En Estados Unidos solamente hay un presidente a la vez. Y hoy el presidente es Joe Biden. Mañana el 10 el presidente es Joe Biden. Y hasta las 12 del mediodía del día 20 el presidente es Joe Biden. Entonces, obviamente, la razón que Edmundo González va a Washington y se reúne con Joe Biden es porque es el presidente de los Estados Unidos. El presidente electo a partir de las 12:01 del 20 vas a ser presidente. Pero en estos días claves, en estos días de los cuales este programa se trata, de hoy, de mañana y de los días después de mañana, el presidente es Joe Biden. ¿Les guste a unos o no les guste a otros? La ventaja que yo creo que esté Joe Biden ahí es que Joe Biden sabe quién es Nicolás Maduro y se equivocó de tal manera, tomó un camino tan errado, fueron tan ingenuos la gente que él puso a manejar América Latina, negociaron tan mal, fueron tan tontos, cometieron tantos errores, que a veces uno se da cuenta que lo que puede ocurrir es lo contrario. Es decir, que la reacción para limpiar la cara, la reacción de Biden de aquí al 20 para dejar su nombre un poquito más en alto en el tema de Venezuela, puede llevar a Joe Biden a ser muchísimo más duro de lo que la gente esperaba. Entonces, si tenemos a Joe Biden siendo duro, y la reunión y el reconocimiento de ellos de Edmundo González como presidente electo, y ahora el de Trump, simplemente no le puede quedar ninguna duda a nadie dentro del chavismo, ¿okay?, de que quienes están dirigiendo los asuntos de Venezuela no han sabido negociar ni con uno ni van a poder negociar con el otro. Por lo cual, de aferrarse al poder, la presión, como decía anteriormente, que les va a caer encima, va a ser muchísimo más fuerte de lo que vivieron, sin la posibilidad de que aparezca un noruego ofreciendo mediación, sin que haya un grupo de contacto europeo, sin que aparezca un Borrell diciendo boberías, ¿okay? Sino simple y llanamente se van a encontrar con un mundo cuya voluntad férrea de que ayudar a que los venezolanos vivan en democracia y que quien gobierna Venezuela sea quien ganó las elecciones, va a ser mucho más fuerte de lo que yo creo que ellos estimaron. Yo creo que venimos de años largos de presión y si Maduro seguramente mañana, ténganlo por seguro, que las cosas van a ser mucho peor. Y esto es un mensaje también muy claro a quienes en el sector privado en Venezuela pensaron que era viable seguir con Maduro y hablaban de que hay que ir con cuidado, que el modelo chino, que hay que ser optimista, que bueno, que Maduro sí quiere hacer un buen gobierno, por lo cual no hay que presionarlo. O sea, a Washington llegaron gente antes de las elecciones diciéndole al gobierno de Estados Unidos, empresarios venezolanos, diciéndole a los Estados Unidos, Maduro se va a robar la elección, pero no vayan duros contra él porque tiene la voluntad de hacer un buen tercer gobierno. O sea, hay gente que literalmente fue a vender eso. Hay políticos en Venezuela, como Enrique Capriles, que vendía la idea que la elección importante era la de 2030, que había que ir progresivamente, que no había que ser agresivo, que teníamos que acomodarnos y ir poquito a poco. Es decir, esta gente que han sido sostenes del régimen,
voluntarios o involuntarios. Yo a veces digo, si la operación de chantaje ocurre con los de afuera, también puede ocurrir con los de adentro. ¿Okay? Pero ahí se han tomado unas posiciones en Venezuela y yo creo que todos los que han tomado esas posiciones, los encuestadores de mentira, los analistas de mentira, todos como yo los llamo, los Luis Vicente Leones de Venezuela, que es una figura muy, muy turbia en Venezuela, un encuestador que se entregó totalmente al régimen, ya que entonces ya quedó casi genéricamente definido como estas cosas que son los colaboracionistas que siempre hay alrededor de un gobierno dictatorial. Yo creo que se van a encontrar a partir de mañana, si Nicolás Maduro decide seguir adelante con su osado plan de juramentarse, a pesar de haber perdido una elección por 40 puntos porcentuales, yo creo que vamos a ver presiones nunca vistas. Eso es lo que creo que está claro, y yo creo que va a venir presiones de Biden y va a venir presiones de Trump. Es decir, es una tenaza bajo la cual va a estar el régimen absolutamente ilegítimo, que se va a reilegitimar mañana, sí, seguramente. Señor Pedro Urelli, empresario venezolano, analista político y económico, gracias por su generosidad y por responder todas estas preguntas que se hacen nuestros televidentes hasta ahora. Una feliz noche. Muchas gracias. A Pedro Mario Urelli, muy importante haberlo tenido. Hacemos una pausa, ya regresamos. Los conocedores mandan el mensaje clarísimo a Nicolás Maduro: si se autoposesiona nuevamente imponiéndose, robándose, usurpando el poder, la represión continúa. Lo que viene para los militares va a ser horrible, lo dice Pedro Mario Urelli, uno de los hombres que más información tiene sobre los Estados Unidos, y lo dijo el expresidente González también aquí. Recordemos su frase para los militares: ¿van a apoyar esa autoposesión de Maduro? Miren esta frase. Con ella nos despedimos. Gracias, Jefferson. Claudia, una feliz noche para ti y para todos nuestros televidentes. ¿Será posible que estos tipos sigan siendo sostenidos por unas Fuerzas Armadas que se deben a su pueblo y que tienen que hacer respetar la soberanía, no someterse al tirano? Porque no van a tener ninguna salida. Repito, los tiranos cuando huyen se van con los que caben en un avión. Y muchas veces no en un gran avión, sino en uno pequeño, como acaba de pasar en Siria. Los que no caben se quedan. Y los otros desaparecen. ¿Dónde desaparecen? ¿A dónde se van? Pues se van con Putin.